en este debate de altura, respetuoso, democrático, responsable que queremos hacer, basado en propuestas, podamos transcribir, vamos a enviar obviamente a los expositores el texto para que lo corrijan y podamos hacer al menos una publicación digital en este ejemplo de relación entre la universidad y la comunidad quiteña. Quito y la Cato está de esta manera contribuyendo a la solución de los problemas del país, a la solución de los problemas específicos de la capital y al establecimiento de un espacio de interacción de saberes, de intercambio de propuestas, de discusión de altura que permita, insisto, construir las avenidas de un ejercicio democrático efectivo, real y lúcido, que creo que es otro tema indispensable de incorporar al debate. La lucidez en las propuestas, la eficacia en las soluciones. Yo creo que es particularmente crucial el apurar este tipo de construcciones porque la ciudad de Quito está viviendo situaciones dramáticas, inusitadas, más allá de la superficie en el que los medios de comunicación lastimosamente poco permean en este tipo de realidades que atañen a la mujer común, al hombre común, a los sufrimientos de la ciudadanía. Tenemos una serie de fenómenos económicos muy recientes y el Instituto de Investigaciones Económicas ha venido planteando este debate, la necesidad de este debate en varios medios académicos, en varios medios políticos, y ahora quisiéramos encuadrar y hacer una invitación a que los distintos candidatos se pronuncien precisamente sobre estos resultados, a los que la sociedad ecuatoriana, la sociedad quiteña no ha estado acostumbrada. Tenemos datos confiables. Hasta mediados del año pasado, lastimosamente, los datos respecto a la situación social publicados en el mes de enero respecto a finales del año 2018 han sido cuestionados por el exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Byron Villasís. De más de 30.000 encuestas han sido procesadas alrededor de la mitad, una cuestión verdaderamente inusitado en el ámbito técnico. Habría que preguntar por qué se dio esa situación, y tal vez uno de los causales tenga que ver con algo que debería llamarnos al debate de hoy día. En medio año, entre diciembre del 2017 y junio del 2018, aumentó en más de 500.000 el número de pobres en el Ecuador. Más de 500.000 de nuevos pobres, provocados en un momento en que se había duplicado el precio del petróleo, en que parecía que el ciclo económico estaba remontando y que estábamos con una serie de indicadores muy alentadores respecto al funcionamiento de la economía en su conjunto y de manera muy particular la situación de los indicadores clásicos que explicaban la evolución social, por ejemplo el tema del desempleo, el mercado laboral, no estaban tan mal tampoco. Contrastaban, por ejemplo, con el caso de la ciudad de Cuenca, en el que por el hecho de la obra pública, el tema, por ejemplo, del tranvía, había reducido el tema de la pobreza, había reducido el tema del desempleo, pero en el caso de Quito y de Guayaquil en menor grado, pero de manera muy particular, el caso de Quito planteaba un desafío dramático respecto a las explicaciones tradicionales al respecto. Teníamos, insisto, una situación de aumento de la actividad económica, de mejora radical de los precios del petróleo. Estamos hablando de unos 730 millones de dólares adicionales que habían ingresado al país, y sin embargo la situación era muy grave, y sobre todo tenía que ver con la dinámica de otros segmentos que no tienen que ver únicamente con el trabajo asalariado. Estamos hablando de los emprendimientos sociales, del pequeño productor, de la economía popular, que entraban en una situación en la que el instituto ha estado tratando de poner el dedo en la llaga al menos desde que yo me he hecho cargo hace poco más de un año, ¿no? El problema fundamental tiene que ver con una estructura de precios muy grave, y aquí quisiéramos presentarles a los compañeros candidatos y al público que nos está siguiendo a través de Radio Pichincha Universal y de Ecuador Inmediato. A propósito, ya tenemos un programita de radio que lo estamos manteniendo 2 veces por mes desde hace algunos meses, y ojalá podamos también incluir a Pichincha Universal en este esfuerzo por parte del Instituto de Investigaciones Económicas. Es una invitación tanto a los candidatos como a ustedes, a nuestro público, para que nos sigan en este análisis económico en el que hemos presentado precisamente estos indicadores
que lastimosamente todavía no encuentran eco en el ambiente académico y peor aún en el ámbito de la toma de las decisiones. Miren, nosotros a partir de un seguimiento territorial de las condiciones de acceso al mercado, que hay que romper con esa dicotomía absolutamente estéril, manipuladora, de los fundamentalistas del Estado por un lado y de los fundamentalistas del mercado por otro lado. Aquí hay que hablar del análisis concreto de la situación concreta. ¿Cuáles son las condiciones objetivas que enfrenta la mayoría de la población y sobre todo los segmentos más vulnerables de la población en torno al acceso a los mercados? Aquí tenemos para el caso de la provincia de Pichincha, habría que hacer lo mismo, habría que entrar en un proceso mucho más exigente de investigación respecto a las condiciones dentro del Cantón Quito de acceso a los mercados, que no es posible visualizarlo como acá en el caso de la infraestructura física, las carreteras, el acceso a la infraestructura, el acceso a la institucionalidad, cruzada con los distintos tipos de formas productivas. Aquí tenemos casos de la economía empresarial, de la economía mercantil simple, de la economía marginal, de un híbrido, de un combinado, formas de producción que obviamente desde lógicas internas y desde la relativa precariedad de acceso a los medios de producción, a los activos productivos, definen distintos tipos de reacciones frente a las condiciones macro, a las condiciones meso que plantean los mercados. En el caso específico de Quito, aquí estamos viendo el tema de los precios de Quito, se da una situación que ya se está reflejando más de casi 2 años en el ámbito nacional. Tenemos tasas de inflación negativas, un tema muy grave, porque debido a las condiciones estructurales de la dolarización y al poder que tienen los oligopolios en la economía ecuatoriana, y no me refiero solamente en el campo de la producción, sino sobre todo en el campo de la circulación, tenemos situaciones como, por ejemplo, se devalúan los precios de los productos colombianos. Tenemos una brecha estructural con Colombia de entre 700 y 1.000 millones de dólares anuales, dependiendo de los precios, de la fluctuación de los precios, pero alrededor de 700 y 1.000 millones de dólares anuales de déficit comercial con Colombia. Es decir, que el peso de los productos colombianos es muy importante en la economía nacional. Resulta ser que el peso colombiano se ha devaluado, tiene una devaluación acumulada del 92%. Productores, consumidores ecuatorianos, hemos sentido en algún momento un abaratamiento de los productos colombianos. Es una especie de impuesto que nos están cobrando desde el poder de mercado que tienen estos sectores empresariales y que están distorsionando de manera brutal la economía ecuatoriana. Lo mismo se puede hacer con los precios peruanos. La devaluación acumulada de Perú es del 62%. O con los productos chinos, o con los coreanos, o con los brasileños, o con los argentinos. El dólar en tendencia, el dólar norteamericano se ha reevaluado con respecto al resto de las monedas y lastimosamente, en contraste con lo que dicen los economistas ortodoxos, en la economía ecuatoriana esas mejoras no se han reflejado. Para bien o para mal, resulta ser que la estructura de precios, sobre todo oligopólicas, de manera diferenciada, en contraste con los sectores más vulnerables de la economía, alcanzan niveles imposibles, inviables en el largo plazo. Es una especie de enfermedad holandesa, decimos los economistas, sui generis, que provoca el hecho de que hayamos renunciado al instrumental de la soberanía monetaria, de la soberanía cambiaria, de buena parte del tema comercial. En fin, tenemos un margen de acción muy estrecho. Y en ese ámbito, ¿no es cierto?, resultan estos precios con los que vamos a ver de Quito, ¿no es cierto? Vean ustedes, en la línea azul está marcando esa estructura de costos, que en su gran mayoría tienen una columna vertebral de posiciones oligopólicas, de poder de mercado, que permiten tener ganancias rentistas muy altas, versus el precio que enfrentan los distintos tipos de productores. Y como ustedes pueden ver, bueno, aquí están estas curvas de Gauss que más o menos plantean para cada uno de los periodos de los últimos años, ¿no es cierto?, plantean cuál es la tendencia y cuál es el riesgo de que ese tipo de producciones sea asfixiada. Estructura de costos cada vez más alta versus unos precios para sus productos finales cada vez más estrecha y en algunos casos cayendo. Y esa es una situación que ustedes pueden ver para el caso, por ejemplo, vamos a ver para el caso de los alimentos, ¿no? Vean ustedes, aquí está en el periodo 2004-2007,
Bueno, en el periodo 2004-2007, mientras más cálidos son los colores, estamos viendo un cierto alivio en la actividad económica, o sea, los precios relativos están dando un poco de oxígeno a esos productores. Mientras más oscuros, ahí está el morado ya de asfixiado, ¿no es cierto?, de los distintos sectores. Proceso de redistribución y de estímulo de la demanda que se dieron durante el 2007 a los 2010 hace que mejore de manera sustancial la situación específica de precios de esos productores, y luego empieza dramáticamente a empeorarse la situación. Son datos para Quito, ¿no? Podríamos ver los datos para Quito, para cada una de las provincias, y podemos ubicar acá las tendencias. Insisto, mientras más oscuros, mientras más tendiendo a morado, mayor es el peligro de que estos segmentos de la producción, estos segmentos de la sociedad ecuatoriana entren en situaciones calamitosas y a veces irreversibles, porque estamos hablando de quiebras. Eso provoca desgarramiento de las familias productoras, esto provoca migración, esto provoca procesos de destrucción del tejido productivo, de las relaciones proveedor-cliente, de la cadena de valor. Entonces, son temas que lastimosamente en el marco de la polarización que está sufriendo el país, en el que de alguna manera la academia debía haber dado una respuesta, lastimosamente no se tienen estudios. Así es que desde el Instituto de Investigaciones Económicas invitamos de la manera más cordial a los compañeros candidatos a que trabajemos juntos. Aquí olvidémonos de la izquierda, la derecha, los correístas, los anticorreístas, los gobiernistas, los antigobiernistas. Aquí necesitamos ponernos de acuerdo para sacar a nuestra ciudad adelante. Estamos enfrentando fenómenos nuevos con un alto riesgo de que nos metamos en dinámicas muy dolorosas para la sociedad, para la economía ecuatoriana y de manera muy particular para la economía quiteña. Así es que la invitación a los compañeros candidatos, la invitación a continuar dialogando más allá de las elecciones. ¿Cómo hacemos para que nuestra ciudad pueda salir adelante en el marco de desafíos tan dramáticos como esos? Y bueno, no les quiero cansar porque lo que queremos, vinimos acá a hablar, a oírles hablar a los candidatos. Tenemos esto para el caso de cómo se han deteriorado las condiciones para los campesinos, para los panaderos, para los sastres, para las costureras, para los carpinteros, para los artesanos. Entonces necesitamos dar una respuesta concreta. ¿Qué se va a hacer desde la gestión municipal? Y sobre todo en un horizonte que ahora, con el lastimero regreso del Fondo Monetario Internacional, pinta de seria restricción estructural en el tema presupuestario. ¿Cómo vamos a hacer con una situación de restricción de los recursos? ¿Cómo vamos a hacer si es que es, por ejemplo, estos 148,000 nuevos pobres que se registraron entre diciembre del 2017 y junio del 2018 va a mejorarse con el despido de los empleados públicos, con el recorte fiscal, con el recorte en la inversión en salud, en educación? ¿Qué mismo vamos a hacer? De eso, compañeros, hablemos. Olvidémonos por un lado, por un momento al menos, de los odios, de los epítetos, de las descalificaciones a priori, y aportemos con soluciones. Que ojalá este debate, compañeros, sea tan exitoso, tan fructífero como fue el de este día lunes con los candidatos a la prefectura. Muchísimas gracias. Nos presentamos, vamos a moderar Diana Carrión del colectivo La Raíz y quien les habla, Luis Olorno, del colectivo Espejo Libertario. Le agradecemos la exposición con la que nos ha enmarcado este conversatorio el doctor Pedro Páez. Quisiera de inmediato indicarles cuáles son las reglas, que si cabe el término, las normas, si cabe el término, de este conversatorio que vamos a desarrollar a partir de este momento. Les hemos entregado a cada uno de los candidatos estas normas, pero queremos recordarlas para el público. Para exponer sobre cada tema, cada candidato tendrá 4 minutos y una vez finalizadas las 5 rondas, cada participante tendrá 2 minutos para ampliar o aclarar sus exposiciones anteriores o para debatir otras intervenciones si considerar necesario. Finalmente, y si es que realmente las condiciones del tiempo nos dan, fundamentalmente del tiempo de los candidatos, abriremos un diálogo con el público, para lo cual entregaremos una hojita en blanco para que si es que alguien tiene la posibilidad o el interés de hacer una pregunta, pues lo propone indicando previamente cuál va a ser el candidato. Entonces, dicho esto,
esto yo doy paso a mi compañera de moderación, Adriana Carrión, para que les recuerde cuáles son los temas y comenzamos inmediatamente las exposiciones de los candidatos. Diana, por favor. Saludamos una vez más la voluntad de los candidatos y la candidata que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, damos paso a la celebración de este encuentro. Le recordamos a los candidatos y la candidata que la temática se centra en 5 ejes. El primero, movilidad y metro de Quito. Segundo, seguridad. Tercero, empleo. Cuarto, cultura, patrimonio y turismo. Y quinto, soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental. El primer punto será movilidad y metro de Quito. Los problemas de movilidad que enfrenta la ciudad de Quito tienen un carácter estructural y es el acumulado de décadas de aplicación de un modelo de crecimiento basado en la expansión horizontal hacia los extremos norte y sur y los valles orientales, con una inequitativa distribución territorial en los servicios que, desde el punto de vista de la movilidad, implica la concentración de destinos y de viajes radiales hacia el centro histórico de Quito y el hipercentro. Estas realidades, más el próximo ingreso del metro al servicio de transporte en Quito, urgen un nuevo modelo que corrija los vicios del crecimiento urbano y revierta las tendencias en los desplazamientos. El candidato Hugo Erazo tiene la palabra. Por favor. Buenos días. Yo no me llamo Hugo Erazo, me llamo Víctor Hugo Erazo. Parece que no están tan informados los organizadores del evento, y eso es malo. Soy candidato por la lista 10, Fuerza Ecuador, fundador del partido Maná, que ha estado en la opinión pública últimamente. Y yo asistí a la universidad porque me gustan los debates académicos, porque me gradué aquí en la Facultad de Ciencias Humanas, en el Departamento de Filosofía Pura. Soy filósofo puro. Creo que fui el último en graduarme en 1992. Luego cerraron el Departamento de Filosofía. Con el tema de movilidad, yo le escuchaba al doctor Páez hablar de que no hay que atacar a nadie, hay que dejar de lado las cosas y proyectarse. Pero nosotros con el tema de la movilidad, yo estoy proponiendo crear una comisión ciudadana de alto nivel cívico y profesional para que audite el municipio de Quito. No pueden pasar desapercibidas las administraciones Moncayo, Barrera, Rodas, en donde hay vicios y visos de negociados altísimos, como en la construcción del nuevo aeropuerto o en la construcción del metro. Y como vamos a hablar del tema metro, primero tendríamos que dejar en claro si hubo o no sobreprecio en la construcción del actual metro, si existe o no existe. No nos olvidemos que se firmó con Odebrecht los contratos, y Odebrecht es el cuco de América Latina. Y si es que el doctor Valera y el doctor Rodas no tuvieron nada que ver, hay que hacerles un monumento de santidad y dejar que Santa Mariana de Jesús ya no sea la patrona de Quito y que sea San Augusto o San Mauricio. Entonces yo pienso que primero tenemos que transparentar el municipio de Quito, a ver qué es lo que pasó, qué pasó tanto administrativa como financieramente, y de ahí empezar. Claro, Quito se creció indiscriminadamente en un montón de barrios sin haber proyectado esos barrios, más por acción de políticos que utilizaban invasores de tierras para construir barrios y supuestamente darles a los pobres cuando no sabían que les hacían un gran daño a los pobres, entregándoles barriadas sin infraestructura necesaria para que viva un ser humano, como es el agua, el alcantarillado, la luz. Quito se extendió de norte a sur indiscriminadamente, pero tenemos que aceptar la realidad de Quito. Nosotros pensamos que debemos extender
la construcción del metro hasta los linderos con Cuitulagua, que es un barrio del Cantón Mejía, y hasta los linderos con Calderón, que es una parroquia rural, pero que está ya inmersa en el casco urbano de Quito. ¿Y por qué tenemos que continuar con el metro a esos niveles? Porque tenemos invertido más de 1.600 millones de dólares y ese dinero no se puede perder. Vamos a repotenciar. Y también tenemos que hacer pasos elevados para que unan el oriente con el occidente, porque no podemos hacer ya pasos por debajo de la tierra. Tiene un minuto. Porque por ahí va a pasar el metro. Tenemos que hablar ya de una circunvalación férrea que una las parroquias rurales de Quito, con una gran parada bien al sur de Quito y bien al norte de Quito, es decir, en los extremos sur y norte de la ciudad de Quito. Tenemos que pensar también en la movilidad, no solo como cuestión de transporte masivo, sino también de bicicletas, movilidad a pie, porque la movilidad viene de movimiento, y ese es algo innato que tenemos todos los seres animados. Pero para hacer una movilidad a pie, primero tenemos que terminar con tanta delincuencia que hay en Quito, porque nadie puede caminar libremente por la ciudad, porque tiene miedo a que le asalten, le roben, le agredan. Por lo tanto, es un círculo que tenemos que cerrar aquí en Quito. Quito está caotizado totalmente y debemos descaotizarlo y no permitir que llegue alguien a la alcaldía. Muchas gracias, su tiempo ha terminado. Gracias. Le damos la palabra. Le damos la palabra al candidato Olivier Zarzosa. Bueno, muchísimas gracias por invitar a este foro. Para mí es un placer estar por primera vez en la Universidad Católica. Yo estudié en la Universidad Central y de paso, pues, en el tema de movilidad que empezamos tratando, dentro de nuestros 5 ejes principales está la incorporación dentro, no solamente en el metro, sino dentro del transporte público y privado, porque si no contamos con los actores fundamentales de la economía del transporte, no podemos dar soluciones. La solución fundamental, la continuación del metro es un hecho. Todo candidato y todo alcalde que llegue a administrar esta ciudad no puede echar atrás una inversión del país, no solamente de Quito, porque es un lujo para la ciudad, por lo que, como he visitado muchos países y ciudades donde he tenido el gusto de viajar en metro, el metro es una obra turística para el país, pero no es la solución para la movilidad en Quito, si no contamos con la participación de todos los actores. Por ello, no podemos seguir hablando de que los buses siguen caminando o transportando personas en forma lineal, sino debe ser la solución de incorporar a esta empresa como área productiva y dejar de hacer el mismo servicio paralelo para evitar los correteos y evitar el maltrato al usuario. También es una falacia hablar, hasta ahora se habla de las cajas común. Es una falacia porque yo soy uno de los empresarios en transporte, aquí en algunas provincias del Ecuador, tanto en transporte pesado como en liviano, en taxis y en buses. Lo conozco muy bien en los 22 años que he dado asesoría y he participado también como actor. Entonces, si no consideramos a los buses como parte fundamental de la economía de esta producción, no se van a sentir bien y se van a oponer a los diferentes proyectos, pero si participan como accionistas de este mismo proyecto dentro del metro y del trolebús, ya dejaremos de ver esa pugna por un pasajero. Y la caja común, que es una falacia, porque en la caja común coge físicamente el dinero el controlador, el conductor o la azafata, pero en la tarde no llega esa caja común en su totalidad, porque uno palpa cuando va al servicio de un bus. En la economía fundamental es
un centavo, gracias, o un dólar, fundamental, pero si usted no sabe manejar la economía o las finanzas cuantificadas por un centavo, eso puede dar la quiebra a una empresa. Por ello, nosotros hemos planteado la incorporación de todos los actores a este proyecto de transporte, taxis, buses, en forma transversal, y la generalización del servicio público del transporte para mejorar el servicio a los ciudadanos. Muchas gracias. Tiene la palabra la candidata Paola Vintimilla. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Católica por este conversatorio. Un saludo a Víctor Hugo, a Olivio, a Pablo. Gracias nuevamente por la invitación. El tema de movilidad, yo creo que, bueno, tenemos que pensar cuál sería esa ciudad ideal, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría? Una ciudad donde el peatón tenga prioridad, que luego venga la movilidad alternativa, eso nos encantaría, pero la verdad es que tenemos una ciudad que tiene más de 527.000 vehículos, que el pico y placa no solucionó el problema. Tenemos un servicio de transporte público deficiente, precario. Tenemos un trole donde sus buses ya cumplieron más de su ciclo de vida, era 20 años, y ya en este momento hay que hacer un cambio general del trole por troles no a diésel, obviamente, sino eléctricos, que es a donde tenemos que ir y evitar más contaminación. Entonces hay que hacer un cambio importante en ese sentido. Sobre las ciclovías, hay muchas ciclovías que vemos en la ciudad de Quito lamentablemente botadas porque se construyeron sin un estudio técnico. Entonces necesitamos ver esas ciclovías que realmente quieren los jóvenes y los adultos que quieran usar ese medio de transporte, por donde sea útil y necesario y realmente les sirva, ¿no? Como les digo, hay muchas que no son utilizadas y que habrá que replantearse en dónde tienen que estar las ciclovías. En el tema de las veredas y los peatones, es un tipo de movilidad que necesitamos urgente cambiar. Estamos llenos de vendedores informales en la mayor parte de la ciudad, donde los peatones nos quedamos sin veredas que además están en un pésimo estado. He hablado en varios diferentes lugares con los vendedores informales y ellos no han recibido la promoción necesaria para que la gente, el ciudadano, acuda a esos mercados. Entonces tenemos los lugares, tenemos plataformas y mercados para que los informales vayan, pero lo que les vamos a dar aparte es justamente locales anclas. Y esta idea nació de ellos, no de mí. Conversando con la gente, conversando con estos vendedores informales. Y ellos me dicen, necesitamos locales anclas en estas plataformas o en estos mercados. ¿Qué son esos? Son lugares de servicios de pagos de agua, luz, teléfono, agencias bancarias. Hemos hablado para ponerles unos pequeños patios de comidas con una televisión. ¿Cuánto puede costar eso? No mucho, pero sí puede llevar clientela a estos lugares para evitar que vuelvan a salir a las calles. Tenemos que tener orden en la ciudad. Entonces no se puede vender en cualquier lado, pero sí entendemos la necesidad de esta gente de llevar el pan a su casa. En el tema del metro de Quito, sí, el metro de Quito es la columna vertebral en donde se va a desarrollar estas famosas centralidades, o por lo menos eso es lo que tenemos que tratar de hacer, que todo gire alrededor de estas nuevas estaciones del metro. Hay que ver el costo del metro, muchos estamos preocupados y muy preocupados por eso. Se hicieron dos estudios, uno lo hizo Barrera con el metro de España y otro lo hizo Mauricio Rodas con el metro de París. Los dos dicen coincidir en que será 45 centavos. Sin embargo, los técnicos con los que yo me he reunido coinciden también en que eso es un precio ficticio, que es demasiado bajo y que costaría muchísimo más. Entonces, de eso va a depender también cómo va a funcionar el tema del metro de Quito. Hay que hacer un sistema integrado de transporte, una tarjeta inteligente, por supuesto. Eso se debió haber hecho hace muchísimo tiempo, donde todo el sistema de movilidad municipal esté integrado en una sola tarjeta. Gracias. Tiene la palabra el candidato Pablo Dávalos. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que están aquí, también un saludo a mis contertulios y una felicitación por la organización de este evento. Son varios eventos en los que
nos hemos visto con los actuales candidatos a la alcaldía. Creo que este momento nosotros tenemos ya un anuncio de lo que va a significar el costo del metro a partir de ese simulacro de inauguración que se hizo en esta semana. De acuerdo a informaciones oficiales, el costo de la tarifa del metro más la conexión va de 45, más la conexión 30 centavos, sería 75 centavos, lo que el ciudadano de Quito tendría que pagar por el metro. Esto significa que la significación, de la redundancia, del costo de transporte en una familia pasaría del 8% medido con remuneración básica unificada al 25%. Esto es demasiado alto para todos. Esto significa que los hogares, en un contexto además de restricción de demanda, caída del consumo, incremento de impuestos, muy probable que se incremente el impuesto al valor agregado, hacen que los hogares tengan muy serias dificultades ante el metro. El metro, en vez de ser una oportunidad, puede convertirse en una amenaza. ¿Cómo solucionar eso? Porque recuerden ustedes, el municipio tiene que pagar el costo del metro, la amortización del metro, la operación del metro, la operación del trole, la operación de la ecovía y además el subsidio a los buses. Es una cantidad enorme. La única posibilidad que tenemos es la municipalización de todo el sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque la municipalización nos da la economía de escala que nos permite manejar entre 3 millones a 4 millones de viajes diarios con una tarifa plana que va entre 30 y 35 centavos. La municipalización, además, y el cambio de los buses por buses eléctricos nos permiten apalancarnos financieramente en los fondos globales en contra del calentamiento global, y eso le permite al municipio de Quito tener una capacidad financiera. Si nosotros sumamos el Banco de la Ciudad y la estructura financiera del Banco de la Ciudad, tenemos entonces la posibilidad de sostener el metro. Pero además de eso, la municipalización indica que tenemos que cambiar la estructura de la transportación, es decir, establecer corredores que atraviesen la ciudad de norte a sur y que los buses realicen circuitos barriales. Si los buses realizan circuitos barriales, eso significa que no tenemos la colisión y la saturación de buses en el hipercentro, que es el espacio que va de Labrador a la Magdalena. Le sacamos de ahí y hacemos que los buses solamente circulen en los barrios. Si los buses solamente circulan en los barrios y dejan a las personas en paradas de integración, entonces le devolvemos tiempo a las personas. No hay otra solución, no hay otro mecanismo. Se llama municipalización del sistema de transporte en Quito. Si los quiteños deciden votar por otras personas, deciden otras opciones, es muy probable que este problema que hoy lo estamos viviendo, imagínense ustedes el metro, el trole, los buses colisionando en el mismo espacio, eso realmente haría a la ciudad, en vez de que ayude el metro a resolver los problemas de movilidad, eso significaría más bien exacerbar esos problemas de movilidad. No hay otra solución. Yo he insistido muchísimo en eso. La explicación de cómo funcionaría la municipalización lo tengo en las redes sociales. Eso implica además generar condiciones y espacios para rutas alternativas, para el ciclismo, para los peatones y demás. Y en ese sentido, yo acudo a la responsabilidad del votante, que el votante actúe responsablemente y que el votante se dé cuenta que al ser Quito la única ciudad que va a disponer del metro subterráneo, se necesita un nuevo paradigma de movilidad. Y ese nuevo paradigma se llama municipalización. Y el único candidato que está proponiendo la municipalización, no hay otro candidato, se llama Pablo Dávalos. Listas 18. Es la única posibilidad que tiene nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar de inmediato al siguiente tema, que es la seguridad, y vamos a invertir en el sentido en el que comenzamos este conversatorio. Vamos a comenzar entonces con Pablo Dávalos. Diversos foros han identificado 12 problemas de seguridad en Quito: trabajo sexual, indigencia y mendicidad, trabajo infantil, alcoholismo y drogadicción, cachinerías, locales comerciales sin medidas de seguridad, expendio de licor artesanal, utilización de menores de edad para actividades de microtráfico, predios abandonados, recuperación de espacios públicos, ventas ambulantes y funcionamiento irregular de los clubes nocturnos. Pero estamos conscientes de que los problemas de seguridad no se circunscriben únicamente al centro histórico, sino que afectan a los más de 2 millones de habitantes de la ciudad y tienen efectos sobre el turismo. De tal manera que con esta breve introducción queremos darle la palabra a Pablo Dávalos,
para que nos hablen sobre el tema de seguridad. Pablo, por favor. Muchas gracias, Luis. Necesitamos una visión integral con respecto al tema de la seguridad para los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. Eso corresponde a una agenda multisectorial en donde tengan que involucrarse en mejor medida el Ministerio del Interior, la Policía y el ECU 911. Necesitamos articular capacidad de respuesta inmediata a los ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad. La Policía o el ECU 911 tienen que acudir en cuestión de segundos. Y para garantizar eso, el municipio articulará con la Policía y el ECU 911 todas las condiciones que le permitan a estas instituciones otorgar la respuesta inmediata. Asimismo, podemos utilizar las plataformas tecnológicas y el uso de redes sociales para llevar adelante el botón de pánico. De hecho, el municipio acaba de tomar esa idea a través de la iniciativa del Ángel Guardián. Cuando nosotros en la ciudad de Quito veamos a un ciudadano que esté en condiciones de vulnerabilidad y esté en situación de peligro inminente por asalto, robo, atentados a su vida, inmediatamente en vez de tomar una foto, aplicamos un botón de pánico que se conecta con la policía, se conecta con el ECU 911 y acuden de forma inmediata a socorrer a ese ciudadano en situación de vulnerabilidad, en situación de peligro. Asimismo, necesitamos articular otro tipo de estrategias. Necesitamos iluminación en los barrios, necesitamos que las paradas de buses se conviertan en centros de protección a los ciudadanos a través de iluminación, conectividad, cámaras de vigilancia conectadas al ECU 911. Necesitamos estrategias también sectoriales de seguridad. Por ejemplo, el programa Femicidio Cero que nosotros estamos proponiendo a través del pedido de organizaciones de mujeres, que comprende estrategias de sensibilización y que retoma el programa Vivas los Queremos y una menos, a través de múltiples formas, por ejemplo con las universidades, por ejemplo con las organizaciones, etc. Necesitamos también que el gobierno barrial tenga un sentido de protección en sí mismo a través de los mecanismos que el municipio va a implementar. El gobierno barrial va a ser una interfaz clave en la estrategia de seguridad. Los programas de turismo, por ejemplo, el Quito Nocturno que hemos propuesto, también contemplan estrategias de seguridad a través de la densificación de cierto tipo de zonas, densificación que se puede lograr a través de créditos blandos desde el Banco de la Ciudad, sobre todo para la compra hipotecaria en el centro de la ciudad, centro histórico. Tenemos una estrategia de redensificación justamente a través de esas líneas de crédito blando. Necesitamos una estrategia de inclusión social, sobre todo por las situaciones de calle, individuos que están en situación de calle. Necesitamos erradicar el trabajo infantil a través de, asimismo, una agenda multisectorial. Recordemos que el actual gobierno acaba de dejar sin recursos a todo lo que significa la política de inclusión social. Los albergues, por ejemplo, para mujeres en situaciones de violencia familiar prácticamente carecen de recursos, habida cuenta de las restricciones presupuestarias del gobierno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a otorgar los recursos para esos albergues. Vamos a llevar adelante... ¿Cuánto? Sí, vamos a llevar adelante una estrategia integral de inclusión social, sobre todo para personas que están en situación de mendicidad, en situación de calle, y vamos a tratar de mejorar los indicadores de igualdad social, los indicadores de equidad. Vamos a reducir ese coeficiente de Gini que está muy alto últimamente a través de estrategias de reactivación productiva, empleo, etc., ¿no? Porque consideramos que para la seguridad se necesita un enfoque integral. Y lo que concierne al microtráfico, vamos a fortalecer las ligas barriales, campeonatos deportivos y demás, y vamos a fortalecer también a los jóvenes estrategias de capacitación en tecnologías del siglo XXI para que sea, como había dicho, integral. Creo que es la mejor propuesta que tiene en este momento la ciudad y lo que hace referencia a seguridad integral. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, a ver, el tema de seguridad, yo creo que con competencia o sin competencia, el municipio de Quito tiene muchísimo que hacer en este tema. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, dentro del ECU 911 hay una oficina especial para el municipio de Quito? Esa oficina no se la usa solamente cuando se activa el COE. Cuando hay emergencias como incendios, como hay emergencias de deslaves, un terremoto, en fin, temblores, ahí es cuando se ha activado. ¿Qué es lo que me dicen los policías metropolitanos o los agentes metropolitanos de control? Que ellos toman preso, digamos, o le detienen al delincuente en la calle, pero que cuando llaman al ECU 911 no son atendidos, ni en una hora, ni en media hora, muchas veces ni siquiera llegan. Ellos no les pueden llevar hasta la fiscalía, entonces, por lo tanto,
en pocas palabras quedan libres. ¿Qué es lo que necesitamos? Un departamento dentro del ECU 911 que realmente esté coordinando las llamadas entre los agentes metropolitanos de control y la Policía Nacional. Eso es una manera para que lleguen en minutos, estén ahí y sean ayudados y sean llevados las personas que cometieron cualquier delito o algún disturbio en las calles. Tenemos que volver a ser comunidad. Quito perdió esa identidad de comunidad que teníamos hace muchísimo tiempo. Tenemos que volver a trabajar juntos para luchar contra la delincuencia. Nosotros somos los que nos tenemos que tomar las calles. Por eso hablábamos de ese Quito vivo en las noches. Nosotros tenemos que volvernos a tomar las canchas deportivas de nuestros barrios, de nuestros parques, que lamentablemente ahora parecen cunas de ratas, rateros y ratones, como dice la película. Tal cual, porque tienen cero mantenimiento, las canchas deportivas, al igual que los parques en los barrios. Tenemos que dar alumbrado público absolutamente a todas las calles de Quito. No podemos seguir caminando en la oscuridad. Y tenemos que volver a las alarmas comunitarias. Esa es la mejor manera de protegernos entre nosotros. Y para eso estaremos desde el municipio de Quito reactivando esas casas barriales que fueron botadas, que ya no se utilizan, reactivando para que la gente se conozca entre los vecinos y se apoye y se cuide. No puede ser posible, no podemos permitir que pasen cosas como lo que pasó hace un mes más o menos en Apizulí, donde la gente veía en un barrio, ¿no es cierto?, cómo estaban matando, acuchillando a una mujer. ¿Y qué hicieron los quiteños que estaban alrededor? Grabaron a través de Facebook y pusieron en las redes sociales. Cuando lo que teníamos que haber hecho es salir todos los vecinos a proteger a esa mujer. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Los quiteños estamos viviendo de nuestra casa para adentro, y lo peor es que a las 7 de la noche ya nos metemos y nos encerramos en nuestras casas porque sabemos que las calles, como no están iluminadas, como no hay seguridad, entonces preferimos encerrarnos. Los locales comerciales en el sur, un lugar de tanto comercio, 7:30 de la noche los cierran por temas de seguridad. Entonces, si no empezamos a trabajar como comunidad nuevamente, si no recuperamos nuestro Quito, no recuperamos nuestras plazas, en la noche el centro histórico y demás lugares tienen que estar prendidos de fiesta, de danza, de teatro, de música. Nuestros teatros, ¿cómo es posible que estén cerrados cuando tenemos que utilizarlos? Tienen que ser de acceso gratuito para todos. Por eso vamos a hablar más adelante de un Quito vivo en la noche, que va a beneficiar justamente la seguridad. Así es como ha funcionado en otras ciudades. En los sectores donde Quito esté vivo las 24 horas es donde más seguridad vamos a tener, y por ende más productividad, más empleo, más comercio, vamos a dinamizar la economía y sobre todo, que hablaremos más adelante, el turismo. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato Olivio Zarzosa. Bueno, muchísimas gracias. En el tema seguridad, es una forma innovadora de utilizar lo que tenemos. Es cierto que el Ministerio del Interior es el encargado de la seguridad, pero los actores fundamentales son los ciudadanos y los bienes que tenemos. Si no tengo un presupuesto para contratar 26.000 policías y 26.000 patrulleros, nosotros en nuestro plan de gobierno estamos impulsando para que los transportistas en servicio de taxis, buses, sean incorporados con las plataformas tecnológicas en la que a tiempo real sepamos por dónde están caminando y que ellos tengan sus cámaras, no la de ahora que le pone la Agencia Nacional de Tránsito para ver cómo le asesinan a un conductor, sino para que visualice dónde son los sectores más álgidos y que ellos sean los vigilantes sin armas, como lo he hablado, como en una de las ciudades que tuve el honor de visitar como observador internacional, y que funciona a través de un proceso de capacitación. No necesitas 2, 10, 20 años para capacitar, necesitas de 6 a 2 años de capacitación a los conductores profesionales que se conviertan en vigilantes de la ciudad, y que los sectores álgidos donde se encuentra la delincuencia o el consumo de droga, o los sectores que ya son conocidos, el delincuente se va a alejar, o hasta de la ciudad de Quito, si tenemos 26.000 vigilantes sin que le cueste un solo centavo al municipio, pero que le demos capacitación,
que le demos oportunidad de desarrollar su economía a través de su trabajo noble, que es el de conducir y producir, prestando servicio a los ciudadanos, va a sentirse bien también esa empresa, ese dirigente y ese conductor. Dentro de ese programa también nosotros hemos creído que fundamentalmente hay que vincular con la comunidad. Los permisos de operación para el funcionamiento de estas empresas es emitido por los órganos de control, que es el municipio. Pero resulta que hoy esto lo plantean como campaña electoral o como un proceso político. Tiene que ser un proceso técnico, sin miramiento de que Olivio Zarzosa llega con el movimiento Justicia Social Listas 11 y se posesiona como movimiento. No, Olivio Zarzosa llegará como alcalde y trabajará con la ciudadanía sin mirar si es de la izquierda o de la derecha, si votó o no votó por mi candidatura, porque el servicio para la ciudadanía es, al momento de posesionar de una dignidad, al servicio de los ciudadanos, no a servirse de la política. Jamás he participado como candidato a ninguna dignidad en ninguna parte del país. Me decidí a participar en la vida política porque los derechos de quienes hemos confiado y los que ya han estado en la administración pública nos han defraudado, y ese derecho queremos rescatarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato Víctor Hugo Erazo. Gracias. El 70% de quiteños, y me refiero a hombres y mujeres, ha sufrido una especie de asalto, robo domiciliario, o algún conocido de ellos ha sido agredido por esta lacra social que se llama delincuencia. Para grandes males hay que poner cortes y grandes remedios. No podemos ir con paños de agua tibia. Tenemos que combatir a la bacteria con penicilina, si no se muere el paciente. Cuando yo llegue a la alcaldía de Quito, voy a enviar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que es un código prodelincuencial, el que existe hoy, para que sea al delincuente al que se le enfoque la cara y se le publicite el nombre, y no a la víctima. Para que el dueño de un bien privado, sea domicilio, oficina, negocio, cuando el delincuente entre a su hogar, se pueda defender de la manera que él quiera y no tenga ningún problema después. Hoy por hoy, si se le pasó la mano al dueño de casa, el delincuente le demanda y le pide indemnización. Así estamos en la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, tenemos que terminar con eso. Primero están los derechos humanos del ciudadano decente y luego los derechos humanos del delincuente. Para ir a la práctica, vamos a firmar convenios interinstitucionales con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para que sean los soldados los que salgan a patrullar la ciudad de Quito. Caso contrario, Quito lo perdemos. La gente tiene miedo de salir a las calles. Como decía Paola, pasado las 7 de la noche la gente se encierra. Nosotros, los ciudadanos tranquilos, decentes, vivimos enrejados, enjaulados, mientras el delincuente está tomado en las calles. El centro histórico de Quito y el centro posthistórico que va desde la Colón hasta la Recoleta, nadie puede caminar, nadie puede apreciar sus monumentos históricos. Todo cerrado. Es una ciudad fantasma en la noche. Eso tenemos que terminar. Pero para eso necesitamos un liderazgo fuerte. Necesitamos manos firmes. Si a Víctor Hugo Erazo le recuerda la historia en Quito, será porque terminó con la delincuencia en Quito. Porque caso contrario no se mueve el aparataje productivo. Se congela todo. Tiene 1 minuto, candidato. Y entonces, con la ayuda de todos los quiteños, dándonos el voto en las urnas, vamos a poder lograr llegar al final de nuestro proyecto.
Caso contrario, seguirá igual Quito. Seguirá absolutamente igual y seguirá retrocediendo. Hace 25 años, el escándalo en Guayaquil era el alto índice delincuencial y la gran basura que había en Guayaquil. Hoy, Quito es el referente de la delincuencia y de la basura por todo lado. Tenemos que combatir a la delincuencia común y corriente y también a la delincuencia de cuello blanco que se ha tomado el municipio de Quito desde las últimas 4 administraciones. Muchas gracias. Como tercer punto de discusión tenemos al empleo. Los indicadores de empleo en la capital ecuatoriana se han deteriorado en Quito, particularmente el año pasado. La tasa de empleo adecuado o pleno empleo cayó de 66.4% en septiembre de 2017 a 58.9% en 2018. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la población económicamente activa creció en un 14% el último año. La migración interna y la que procede de fuera del país explican el fenómeno según expertos. El comercio informal ha crecido. Candidato Víctor Hugo Erazo tiene la palabra. Con respecto al empleo, yo no sé si esas cifras sean reales, yo sé que hacen técnicos, pero uno sale a las calles y encuentra una cantidad de desempleados, desocupados, los buses llenos de gente todo el día. ¿En dónde están laborando? ¿Dónde está el empleo formal que tienen? Si yo pregunto en este auditorio, ¿quién tiene empleo en este momento? Que levante la mano. Hay una persona, 2, 3 de los que estamos aquí. Por lo tanto, yo creo que esas cifras son recontra maquilladas. El desempleo y el subempleo, yo creo que está por un 60% en el Ecuador. Y no se diga aquí en Quito. Se sale uno a las veredas y se encuentra ríos de gente vendiendo cualquier cosa para sobrevivir. Ya no hay ni cómo caminar por las veredas. Y nos indican que el empleo es el 8%, el desempleo es el 8%. Yo creo que esas cifras son recontra absurdas. ¿Cómo va a ser el 8% cuando encontramos ríos de desempleados? Por lo tanto, ¿qué vamos nosotros a hacer para reactivar la economía en Quito? Vamos a crear la cooperativa de ahorro y crédito municipal para que otorgue préstamos de 5, 10 y 15 mil dólares a los emprendedores de todas las edades. Y sus negocios quedarán en garantía. Con esto formalizaremos a tanto vendedor informal que existe en las calles. Y en cambio esas veredas, en lugar de que esté lleno de mercachifles, vamos a utilizarles para que sea arte al aire libre, para que ahí estén pintores, escultores, músicos, para que incluso atraiga al turismo. Porque hoy tenemos, como algún tiempo fue en Guayaquil, una gran bahía. Tenemos todo en la calle. Nos venden de todo. Ajos, manzanas, ropa, absolutamente de todo. ¿Qué más vamos a hacer? Yo he hablado con inversionistas británicos que están dispuestos a venir al Ecuador para financiar vivienda para la gente de escasos recursos, sin entrada y a 20 años plazo. Con eso vamos a reactivar la economía en Quito, en la construcción de vivienda. Habrá una cantidad de empleos directos y no se diga los indirectos, porque la vivienda es un buen negocio en todas partes del mundo. El papel de un alcalde no es ir, sentarse en el sillón de la alcaldía y esperar el presupuesto general del Estado y hacer las obras que le dejen grandes comisiones. No, el papel de un alcalde es salir al mundo, buscar financiamiento para su ciudad, buscar inversionistas que vengan a Quito. Y eso lo vamos a hacer. Vamos a construir vivienda. Vamos a construir la biorefinería. La biorefinería dará empleo directo a 5,000 personas. Y terminaremos con el problema de la basura en Quito. Porque en lugar de que sean egresos, la recolección de basura va a ser ganancias para el municipio de Quito. Porque con la biorefinería vamos a sacar biocombustible, como es el etano y el biodiesel. Incluso vamos a tener que comprar basura al resto del Ecuador. Esas son las ideas que hay para sacar adelante Quito. Y vamos a declarar zona franca el centro histórico de Quito, para que vengan grandes inversiones
y generen empleo. Yo creo que la economía no es algo tan de no entender. Me imagino que es inversión, producción, empleo, salarios, y los salarios mueven el mercado. ¿Dónde está lo difícil de traer inversión a Quito para que haya producción, y la producción genere empleo, y el empleo genere salario, y el salario Gracias, candidato, mueva su tiempo mercados? ha terminado. Gracias. A continuación damos la palabra al candidato Olivio Zarzos. Bueno, primero, para generar riqueza hay que saber, cuando uno tiene una casa, poner en orden la casa. Y eso genera una planificación con quienes voy a vivir. En Quito, dentro del distrito metropolitano, de todas las alcaldías, sin excepción, nadie se ha preocupado de la actualización del catastro, que es el punto fundamental para planificar una ciudad. Usted va a ir al sur de la ciudad, a Guamaní, a la Marta Bucarango, al norte, a la Pisulí, más arriba a la Planada, y todos los sectores tienen lugares donde existen grandes construcciones, ciudadanos que generan riqueza, tienen sus propios negocios, pero que en los lugares que viven no constan ni siquiera en el plano de Quito. Les invito a ver el plano de Quito y revisarles solamente un bar, Bodurman al sur, la Planada al norte, y van a ver que, y si le entramos a video, si tienen el plano de Quito, les voy a probar en este auditorio. Nosotros, para generar una información real y ordenar la casa, con los estudiantes de quinto y sexto año que tienen que hacer a través de la ley de pasantías, sus pasantías para sacar el certificado y graduarse en las diferentes modalidades, tanto de arquitecto, ingeniero o las tecnologías. Los pediremos a todas las universidades que hagan por Quito esa colaboración con los estudiantes para que se incorporen 5, 10 mil, 15 mil estudiantes a través de la ley de pasantías, que no se conviertan en empleados del municipio, sino que en las casas barriales puedan ejercer su trabajo y levantar los planos arquitectónicos, estructurales y levantamientos topográficos para que tengamos un catastro real. Hoy creo que contamos alrededor de 760.000 números de predios y claves catastral. En la administración nuestra tendremos que sobrepasar alrededor de 5 a 6 millones de catastros, y eso significa de que si usted tiene una casa, le regala a su hijo el segundo piso o el tercer piso, pero que de boca le regala, no lo puede hacer con escritura, porque primero tiene que declarar la legalización de la construcción existente, luego declarar en propiedad occidental si puede, o de no está en el régimen y no puede aprobar. Eso va a generar una oportunidad para que con esa escritura pueda hipotecar en el banco de la ciudad que propone el economista, o en la cooperativa de ahorro y crédito, y que con ese dinero pueda emprender un nuevo negocio y una nueva economía para el joven que ya se enamoró, que tiene su hijo, a lo mejor se casó y ya no debe depender del padre ni a la madre, sino generar sus propios recursos para formar su familia. Muchas gracias. Candidata Paola Vintimilla tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias otra vez. El tema del empleo, sí, es un tema bastante complicado, no solamente en la ciudad de Quito, sino a nivel del país. Hemos visto que el empleo informal ha crecido muchísimo, y eso es algo que obviamente desde el gobierno central se tienen que tomar las medidas necesarias. Sin embargo, desde el municipio tenemos, por ejemplo, a Conquito. A Conquito hay que potenciarle. Ahí podemos conseguir buenas capacitaciones, tenemos que tener mejores, tiene que estar más abierto para que sea más accesible a todos los rincones de la ciudad de Quito. Tenemos los capitales semilla que también se tienen que promover. Pero yo le apuesto un poco más allá. Yo quiero desde las Casas Somos, que no sé si muchos de ustedes conozcan, pero hacen un gran trabajo. Yo diría que de esta alcaldía, el área social, Casas Somos y Guagua Centros, son una labor espectacular,
y espero que el próximo alcalde, si no soy yo, continúe potenciando estos dos lugares que son muy necesarios para la sociedad. Entonces, ¿qué queremos hacer desde las Casas Somos? Queremos trabajar, sí, conjuntamente con la empresa privada, porque esa es la verdadera generadora de empleo, no es el municipio de Quito, no es las instituciones públicas, sino justamente la empresa privada. Queremos trabajar con las universidades de la mano, hablando justamente de lo que decía hace un momento Olivio en el tema de las pasantías. Ahí podemos ayudarnos a que los jóvenes tengan capacitaciones, y no solo los jóvenes, sino los mayores de 40 años, que también ya se nos hace difícil conseguir un empleo en una empresa privada. Entonces, apoyémosles desde el lado de la democratización de la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Es una nueva palabra tal vez para muchos de ustedes, y lo que se trata es que a través de plataformas, porque mi municipio será un municipio de tecnología 100%, a través de estas plataformas ustedes pueden acceder a jóvenes o adultos de 40 y más años que tienen su emprendimiento. ¿Qué pasa en Quito? La mayoría de los emprendimientos son muchísimos. Aquí en Quito es donde más emprendimientos hay. Sin embargo, son los que mayor fracasos tienen. Entonces, no les dejemos de un sueño y veamos cómo les apoyamos. En estas plataformas, por ejemplo, tenemos un señor que dice, bueno, tengo unos $10,000 ahí en mi cuenta, ¿qué hago con ese dinero? Quisiera invertir en algo, pero no tengo tiempo para ponerme un negocio. En esta plataforma va a encontrar a un chico, por ejemplo, que dice en la plataforma, me quiero poner unos tacos en toda la avenida Amazonas, unos carritos de tacos en toda la avenida Amazonas, por darles un ejemplo, ¿no es cierto? Y el señor dice, me parece una excelente idea, le voy a apoyar. Entra como socio, eso es democratizar la inversión. Entonces entraría con este chico a trabajar como un socio. En eso vamos a potenciar muchísimo, vamos a hacer uso de la tecnología justamente para eso. Y algo primordial es que tenemos que bajar la tramitología, y eso es urgente. Sacar una LUA es un dolor de cabeza para los emprendedores, para que quienes quieren abrir un local comercial. Todos los trámites que te pide el municipio de Quito son incomprensibles muchas veces, son maratónicos. ¿Cuántas veces tenemos que faltar a nuestro trabajo o tenemos que faltar a nuestro estudio para lograr sacar uno de estos papeles? Entonces, la tramitología tiene que bajar sustancialmente. Imagínense que solo el 6% de los quiteños usamos los trámites online. Pues ahí vamos a trabajar para que la mayoría de los trámites se puedan hacer en línea, pero trámites mucho más cortos, en tiempos más adecuados para poder emprender. Gracias. Candidato Pablo Dávalos tiene la palabra. Bien, la cifra del pleno empleo en el año pasado cerró en el 40,9%. O sea, nunca hemos tenido un pleno empleo del 75%. Y en el caso de Quito cerró en alrededor del 39%. El fomento al empleo no es una competencia del municipio. En consecuencia, tenemos que crear esa competencia. Para fomentar el empleo es fundamental el crédito. El crédito permite apalancar la oferta agregada, sobre todo en una ciudad, a través del financiamiento de emprendimientos, circuitos comerciales y demás. En ese sentido, para tener esa competencia necesitamos un camino, y ese camino puede ser el estatuto autonómico que nos permita tener la competencia del financiamiento al desarrollo local, o que la Asamblea Nacional cree una ley que les permita a los municipios financiar el desarrollo local. Yo lo he hecho. He propuesto para Quito el Banco de la Ciudad. He propuesto la metodología, el fondeo, las líneas de crédito, el manejo de ventanilla, etcétera, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante es el hecho de que he recibido llamadas de candidatos de otras tiendas políticas y de diferentes partes del país para decirme, Pablo, ¿cómo funciona esto? Y lo que es interesante es que algunos candidatos que me han llamado para decir, es una excelente idea, nos gustaría saber cómo podría funcionar esto, son candidatos del Partido Social Cristiano y del Partido Creo. Me han llamado de diferentes partes del país para decirme, Pablo, cómo funcionaría el Banco de la Ciudad. Yo les he invitado a que vean las redes sociales, vean mi canal de YouTube donde yo explico eso, porque estaríamos entrando en una nueva dinámica. Los municipios asumirían la competencia del financiamiento al desarrollo local a través de la creación de sistemas de financiamiento al desarrollo local. Un municipio pequeño podría crear una caja de ahorro o una pequeña cooperativa
y actuar de interfaz con la cooperación internacional para atraer recursos, pienso en el FOMIN del BID, por ejemplo, al 3-4%, y actuar como banca de segundo piso para la economía popular y solidaria, entregando créditos baratos. En el caso de Quito, como somos la ciudad más grande, nosotros podemos crear una arquitectura mucho más grande. Podemos crear un banco con una preinversión que sería con Quito, que funcionaría como por inversión, con un fondo de garantías para garantizar el real acceso y con varias líneas de crédito que podrían ser la reactivación económica, la innovación tecnológica, el crédito hipotecario al 5%, por ejemplo, el crédito estudiantil con la posibilidad de convertirlo en becas para formar talentos humanos, y además lo que me parece interesante del Banco de la Ciudad es el manejo de liquidez. El manejo de liquidez significa que podemos trasladar la liquidez del municipio hacia el propio banco y hacerla girar esa liquidez, hacerla rotar esa liquidez, aumentar la velocidad de circulación del dinero. El momento que hacemos eso con nuestro propio banco, con operaciones de ventanilla, podemos sortear la restricción presupuestaria que tenemos en este momento, ¿no? Y no solo eso, sino que podemos asimismo hacer operaciones de ventanilla, hacer operaciones de reporto, hacer operaciones a través de la emisión de bonos de desarrollo local y tener una billetera de monedas digitales como las criptomonedas. Sería el primer banco que haría eso, ¿no? Me están llamando de todo el país para ver cómo funciona, es una idea que está calando fuerte, y este domingo no voy a ganar yo, este domingo va a ganar el Banco de la Ciudad. Muchas gracias. El penúltimo tema, que se refiere a cultura, patrimonio y turismo. Es muy conocida la riqueza patrimonial que tiene la ciudad de Quito. Por ello, su centro histórico ostenta la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Pero su gestión de conservación es muy compleja por los tipos de patrimonio que tiene la ciudad: objetos, bienes inmuebles y otros intangibles. ¿Hay una política pública adecuada para conservar este patrimonio? ¿Son suficientes los recursos que se asignan para este propósito? ¿Cuál es la gestión que cumple para Quito el Instituto Nacional de Patrimonio? ¿Cómo se vincula la conservación con el turismo? Estas son algunas preguntas que les queremos dejar planteadas a nuestros invitados, a los candidatos, para desarrollar el siguiente tema. Comenzamos, por favor, con Pablo Ramos. Necesitamos una visión integral con respecto al patrimonio y también con respecto al arte y a la cultura, de tal manera que Quito sea un centro de arte y además que Quito recupere su patrimonio, su condición de patrimonio cultural de la humanidad. En este momento sabemos que está en peligro el monasterio del Carmen Bajo por los trabajos del metro. Hay fisuras, hay roturas, y los cimientos de esta edificación patrimonial corren riesgo. También hemos constatado que la excavación del metro en la Plaza de San Francisco ha roto y ha destruido un patrimonio arqueológico de la ciudad sin la suficiente investigación. En consecuencia, vamos a tomar una decisión. La decisión es que vamos a evaluar hasta qué punto el metro en San Francisco pone en riesgo, a través de las vibraciones, a la integridad estructural de esa iglesia. Si constatamos que esa parada pone en riesgo a San Francisco, simplemente decidimos construir un bypass y podemos utilizar esas estaciones como museos de sitio para proteger al centro histórico. Asimismo, necesitamos redensificar el centro histórico. Necesitamos, por ejemplo, llegar a un convenio con el Gobierno Nacional para que nos entregue el ex penal García Moreno y convertirlo en el centro de lo que serían las industrias de servicios culturales para la ciudad. Necesitamos convertir al mercado de San Roque en un mercado temático vinculado a la economía popular y solidaria, por ejemplo, y necesitamos una estrategia que le permita mayores recursos al centro histórico para recuperar, para mantener y rehabilitar su patrimonio tangible e intangible. Igual con el resto de parroquias, Cotocollao, por ejemplo, es un ejemplo, Chillogallo es otro ejemplo, La Magdalena es otro ejemplo que nos permitirán mantener. Con respecto a la cultura, necesitamos apoyar a los gestores culturales, necesitamos expandir las líneas de crédito reembolsable y no reembolsable para las actividades culturales, necesitamos crear lo que se llaman spots de cultura. La propuesta que nosotros hemos hecho es la creación de un museo del siglo XXI en los terrenos de lo que antes era la estación, el ayer, el trolebús, tomar eso e incorporar a eso la plaza de Toros Iñaquito, declararlo un bien de uso público para convertirlo en un centro de cultura.
Igual en el caso de la Plaza de Toros Belmonte, entregar esa plaza a los moradores del sector de San Blas y de La Tola para que sea un sitio de eventos culturales. Ratificarnos en la prohibición de las corridas de toros, no va a haber corridas de toros, y también extender esa prohibición a las corridas de gallos de tal manera que Quito sea una ciudad respetuosa de lo que significa la vida animal, la vida en la fauna urbana. Formamos también parte de todos esos circuitos culturales a través de los museos del siglo XXI, integrar Quito a los grandes circuitos de producción cultural, financiar la producción cultural y convertir a las escuelas y colegios municipales en escuelas y colegios de excelencia académica, dotarles a los profesores de todos los insumos, de toda la capacitación y de la seguridad laboral que les permita que esos centros educativos se conviertan en centros de excelencia académica, sobre todo para escuelas, y si es necesario crear nuevos centros de excelencia académica, tendremos que crearlo y destinar todos los recursos al arte y la cultura, cambiar la arquitectura institucional, hacerla más flexible y apoyar a toda la creación artística aquí en Quito, a sus gestores, a sus artistas, a sus poetas, pintores, danza, música, artes escénicas, cine, etc., ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra la candidata Paola Benjamín. Bueno, en cuanto a la cultura, creo que habíamos hablado un poco, tenemos un Quito enorme, con muchísima cultura gastronómica, cultura de teatro, de música, de danza. Tenemos que volver a potenciar eso, darles a los artistas nacionales esos espacios que los hay y que están siendo desperdiciados en este momento. No sé si han tenido la oportunidad de visitar últimamente las calles peatonizadas del centro histórico, y pues son calles que parece que estaríamos en otra ciudad, donde vemos estos restaurantes abiertos hasta la noche, donde vemos músicos, donde vemos pintores, donde hay espacio realmente para la cultura de nuestra ciudad. Así que les invito, si no han visitado esas calles nuevas peatonizadas, que lo hagan, porque realmente es muy bonito lo que está sucediendo ahí. En el turismo, claro que le apostamos al turismo. Yo creo que sobre todo ahí es donde entrará la mayor inversión extranjera y también nacional a nuestro país. Por eso es que proponemos un Quito abierto 24 horas. El turismo es lo que más genera recursos dentro del tema también de que el turismo no solamente está en nuestra zona donde vemos la Mariscal, el centro histórico. Tenemos que hablar del turismo de las parroquias. Es por eso que estamos proponiendo la ruta de las parroquias. Ahí tenemos un turismo gastronómico maravilloso. Si pasamos por Guayabamba, por todo el noroccidente, tenemos las cascadas, una biodiversidad maravillosa que mucha gente no conoce. Tenemos el turismo religioso del Quinche, tenemos el turismo de las rosas y de las flores de verano. Así que todo eso tenemos que dar a conocer, no solamente a los extranjeros, sino a los nacionales. Un Quito vivo, las 24 horas, es lo que más turismo nos va a traer. Eso es lo que va a dinamizar la economía. Eso va a hacer que se generen muchas obras muchos puestos de trabajo, porque todas las empresas privadas que logren hacer este Quito, que quieran unirse al Quito nocturno, pues tendrán que contratar a personal adicional, ¿no? Serían 3 jornadas de 8 horas para que justamente eso se pueda dar, y eso sin duda alguna va a dinamizar. En cuanto a la Plaza de Toros, y ya que topó Pablo, bueno, le cuento que la Plaza de Toros es una empresa privada, entonces no entiendo cómo le va ¿cómo se diría? ¿A decomisar? ¿Cómo lo va a hacer público? No entiendo, porque es una empresa privada. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que lo de las corridas de toros, ya lo he dicho más de una vez, los quiteños ya nos pronunciamos sobre ese tema en las urnas. Entonces sí, son lugares desperdiciados. En la Plaza de Toros Quito, creo que la empresa privada debería, y capaz en alianza con el municipio de Quito, hagamos algo espectacular, algo bonito, algo lindo. Está muy bien ubicada en la ciudad de Quito y lo podemos usar precisamente para el tema de cultura, conciertos. Falta todavía en el Parque Bicentenario. Yo creo que tiene que estar dedicado mucho de ese parque, un gran porcentaje, al tema de cultura, de audiovisual, para los artistas urbanos. He tenido la oportunidad de estar con ellos, de conversar, y realmente lo que hacen es maravilloso.
me encanta, tiene que tener sus lugares específicos para manifestar ese arte urbano que está bonito. Básicamente eso, potenciemos el turismo, pero para eso también tenemos que capacitar a nuestra gente, a las gentes de los restaurantes, de los hoteles, para que sepan cómo tratar a un turista, ¿no? Y gracias por esos asentamientos desde atrás. Bueno, básicamente eso, gracias. Muchas gracias. Olivio Sasosa. Bueno, muchísimas gracias. Para esta mañana romper el hielo, yo creo que le voy a apoyar al candidato Dávalos a suspender la corrida de gallos para salir de hielo. Pues, yo realmente dentro del tema turístico, por la oportunidad que he tenido de conocer, Quito requiere una ciudad tecnológica, donde para impulsar el turismo, yo como turista llego a cualquier ciudad del mundo y tengo internet y wifi gratuito. Acá en Quito, muy difícil en las instituciones públicas manejadas por el municipio tenerlo. Eso fundamentalmente será impulsado dentro del municipio y en todas las instituciones municipales, tanto de las parroquias como del centro histórico, porque haciendo eco las palabras de Paola, las parroquias también tienen una cultura. Mira, les invitaría a todos los candidatos a alcaldes visitar una hermosa parroquia de Yoa, donde tiene aguas termales, los mejores quesos y leche de su producción diaria, y su gente y su gastronomía. En la mitad del mundo, en el exterior, me han preguntado cómo es esa curiosidad de que existe el baño del sur y del norte en la mitad del mundo, que el agua corre, y si vayan y comprueben, el agua en el sur corre hacia la derecha y en el norte corre hacia la izquierda, que muchos de los quiteños no conocen. Los chagras que vivimos en Quito más de 42 años lo conocemos muy bien aquí. También para impulsar el turismo, lo que les decía, una ciudad que sea insegura, aquí en Quito, tenga la certeza de que el turista que llega a Quito en los últimos días no se queda más de 1 o 2 días, 3 días exagerando. 1.7. Exactamente. Entonces, si no tenemos seguridad, el turista se va a ir. Si no tenemos actividad, como dice, permanente dentro de la economía del turismo, los hoteles y las empresas turísticas están quebrando. Y también ahí hay un problema gravísimo. El turismo está siendo manejado con el nivel de diferencia entre hombre y mujer. Las impulsadoras de turismo son mujeres, los dueños de las empresas son hombres, y se está utilizando la figura de la mujer para atraer turismo, pero no para responderle a su capacidad financiera. Hasta hay explotación dentro del ámbito laboral del turismo. En la administración de Olivio Sasosa será muy equitativo para impulsar las empresas turísticas con la mujer que es la economista de la Tiene casa. 1 minuto, candidato. Porque ella es la única que maneja la economía de la casa muy bien, aunque les pese a muchos de los varones. Y en Quito debemos aperturar la oportunidad, si es que quiere o no quiere la ciudadanía, de corridas de toros. La plaza de toros, hay una oportunidad que puede declararse de utilidad pública, pero que tiene que financiarse el pago, como cualquiera de las obras o casas del centro histórico que se han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato Víctor Hugo Erazo. Gracias. El tema de cultura, no sé hasta dónde se confunde con el de tradición, costumbres, derecho consuetudinario. Pero si hablamos de cultura, un poco como lo entendemos la mayoría de la gente, el municipio tiene la obligación de restaurar las casas patrimoniales de oficio,
que se están muchas cayendo en el centro de la ciudad, en la zona colonial, que fue la zona colonial de Quito. En el tema del nombre que tenemos de Patrimonio Cultural de la Humanidad, yo creo que nos está quedando grande ese nombre. Porque en Quito no hay teatro, no hay ópera, no hay sinfónica, no hay buen cine, y cuando lo hay, de vez en cuando, las entradas son carísimas, solo para una élite y para un grupo exclusivo. Por lo tanto, tenemos que socializar el tema cultural, que el buen teatro, la ópera, el buen cine, la sinfónica, sea para la gente llana, para el pueblo común, y no solo para una élite. Ese es el problema que ha tenido nuestro país, de que todo se trabaja para élites. Mientras tanto, el pueblo cada vez más marginal, y ahí vienen los problemas delincuenciales, los problemas de resentimientos sociales, y después no sabemos a quién echar la culpa. Muchas veces la culpa fue de nosotros mismos, por la discriminación que hemos hecho con grupos sociales. Dentro del tema cultural, en Quito no se lee, y eso, una ciudad, unos habitantes, una ciudadanía que no lee, está condenada a que se le engañe todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué propongo yo? En cada zona administrativa municipal vamos a implementar una biblioteca, pero totalmente bien equipada. Y en cada parroquia rural de Quito lo mismo. Vamos a implementar bibliotecas. Y a mí me interesa mucho el tema de los libros porque soy escritor. Tengo 7 obras publicadas, 4 poemarios, un libro de cuentos y 2 ensayos. Y estoy terminando una novela histórica que quiero publicar. El municipio debe dar acogida, debe dar ayuda, incentivos a todos los artistas, sean escultores, pintores, músicos, escritores. Y mejor no quitarles las ganas de continuar siendo eso. Tiene un minuto, candidato. Vamos a crear la universidad municipal, totalmente gratuita y que funcione en el sur de Quito. ¿Y por qué en el sur de Quito? Porque socioeconómicamente ha sido el sector menos favorecido y no tiene universidad. Tiene una extensión de la Universidad Salesiana, que es privada, pero no tiene una universidad pública. Por lo tanto, necesitamos fundar allá una universidad municipal y que el municipio tome las riendas, ya que ha demostrado que sí es exitoso en el sistema educativo. Hay buenas escuelas y colegios municipales. Por lo tanto, cerremos el círculo con la universidad municipal y la ayuda permanente a todos los artistas, y lo que dije hace un rato yo, incentivar el arte al aire libre. Gracias, candidatos. Gracias. Hemos llegado al último punto de nuestra discusión. El eje es soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental. La soberanía alimentaria es el derecho de pueblos y naciones de obtener alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicos y sustentables, así como el derecho de definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. En América Latina, Ecuador fue uno de los países pioneros al incluir este concepto, la soberanía, en la Constitución de 2008. La soberanía alimentaria contempla los sistemas alimentarios a partir del fortalecimiento de la agricultura campesina. El distrito metropolitano está rodeado de más de medio centenar de parroquias rurales, que son y pueden continuar siendo sus graneros, como se definía antes a los valles que los circundan. ¿Cómo vincular a la ciudad de más de 2 millones de habitantes con su campo? Ese es un reto para sus nuevas autoridades. De otro lado, Quito, por ser una de las ciudades del país con mayor población y un centro administrativo, económico y de desarrollo del país, enfrenta diversos problemas de contaminación ambiental urbana, entre ellos los causados por las actividades industriales.
Una inadecuada gestión ambiental en este sector productivo desencadenaría una mayor degradación ambiental si no se establecen correctivos. En el marco de lo mencionado, le damos la palabra al candidato Víctor Hugo Erazo. La contaminación que existe en Quito es visual, auditiva, ambiental. La gente pita porque sí. Es tremendo. Habría que poner unas multas drásticas a todos los que pitan, porque ese ruido es fatal. Habría que disciplinar a los transportistas públicos, del transporte público, perdón, porque son los que más pitan. Ni apenas cambia el semáforo y ya tienes el pitazo atrás de tu carro. Tenemos una contaminación visual, porque encontramos paredes llenas de garabatos y no sé qué dicen. Por más respetados que sean estos grupos alternativos, pero eso no es arte, eso son vandalismo. Que una persona con mucho esfuerzo pinta una pared, la fachada, y al día siguiente encuentra manchada. Esa gente hay que utilizar mano fuerte y caerles con el todo peso de la ley, porque están yendo contra tu libertad, y la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Por lo tanto, tiene que haber respeto en la ciudad de Quito. Tiene que haber humanidad, humanización. La cuestión ambiental. Quito es una ciudad que en muchos barrios textualmente apesta por tanto desperdicio botado en las calles. Con carros que contaminan botando un humo negro, y los señores municipales dicen que no pasa nada, que no es contaminación. Y lamentablemente, porque están mensualizados por jerarcas del transporte público, ven el humo negro que sale en las revisiones y dicen no es contaminación. Y los medios de comunicación les ayudan y dicen sí, no hay contaminación. Entonces, ¿qué es contaminación? Tenemos que ir frenando por el bien de la ciudad, si no nos estamos ahogando aquí en la ciudad. Sobre la cuestión de alimentaria. El distrito metropolitano de Quito tiene sectores muy ricos agrícolas, como es la zona de Perucho, Chavespamba, Atahualpa, acá al lado del nuevo aeropuerto, Tababela, en donde se produce mucho la frutilla. Pero necesitamos también dar incentivos a esa gente que produce y crear zonas industriales en esos sectores. ¿Qué tal si en Tababela, en lugar de que solo cosechen frutilla, no empiezan a procesar la frutilla y hacen enlatados, conservas? Darían mucho trabajo a la gente del sector. Y tenemos que exigir algo, sobre todo a las florícolas, que traten sus aguas contaminadas que mandan al río indiscriminadamente y ponerles grandes multas o quitarles los permisos de operación. Pero ¿por qué no puede hacer eso el municipio? Porque tiene convenios con todos estos grupos oligárquicos que les calientan la mano con dinero y no dicen nada. Si Víctor Hugo Erazo llega a la alcaldía de Quito, yo no tengo compromiso con nadie. Tengo compromiso con la ciudad de Quito, porque Quito me vio nacer, me vio crecer, me vio estudiar, me vio casar, me vio tener mi familia. Yo tengo que devolver a Quito lo que yo he aprendido y mis ideas que tengo. Por lo tanto, no tengo ningún compromiso con ningún grupo de poder y ningún grupo mafioso inquistador en el municipio de Quito. Tenemos que recuperar las quebradas, más de 200 quebradas, más de 200 quebradas en Quito, que sirven como botadero de basura, de perros muertos. Cuando esas quebradas recuperadas pueden servir de paseos ecológicos. Cuando podemos proteger la flora primaria que está ahí, o la flora endémica que hay. Cuando podemos protegerlo, tenemos que recuperar las aguas del río Machángara, que es un río símbolo aquí en Quito. Gracias, candidato, su tiempo ha terminado. Gracias. Tiene la palabra el candidato Olirio Sarzosa. Bueno, muchísimas gracias. El tema es apasionante, pero en el tiempo que vamos a ocupar, creo que difícil podríamos decir de las bellezas y la actividad productiva que tienen las parroquias de Quito, porque
es inmensa. Quito es una ciudad longitudinal y el resto está compuesto por parroquias rurales, que incluso hay un mal nombre que todavía le siguen considerando a Calderón y Tumbaco parroquia rural, cuando ya son ciudades satélites que tienen grandes centros comerciales, ya no tienen inmensas extensiones de haciendas o de producción ganadera alrededor de los sectores ya limítrofes con las otras provincias y otros cantones. Ahí sí tenemos gran producción, y esa producción debe ser canalizada para mejorar la condición de salud y de productos frescos para los ciudadanos de Quito. Mira que en el mercado de San Roque, teniendo tanta oportunidad, Quito no lo expende productos orgánicos que producen las parroquias en Quito, en el mercado de San Roque, porque está atomizado de otras provincias que vienen los productos a gran escala. Eso sería fundamental en la administración de Olivier Sosa, impulsar la venta de productos orgánicos, que lo hacen muchas organizaciones gremiales, asociaciones que no han sido impulsadas. En la administración nuestra será tomado en cuenta para impulsar estos programas. Dentro del sistema de contaminación, yo realmente tengo una negra historia de Quito. En el año 2002-2004 fue concesionada la revisión técnica vehicular a dos empresas que se llaman ITLS y Danto, pero fueron concesionadas para controlar la opacidad en Quito. Pero yo les pregunto a los quiteños y no quiteños que vivimos en Quito, si en vez de controlar la opacidad en Quito fue para controlar las multas que nos metieron al bolsillo todas esas dos empresas para beneficiarse personalmente, porque de ello el municipio se beneficia el 40% y el 60% va a las empresas privadas. De hecho, en la administración de Olivier Sosa, en la revisión técnica vehicular no existirá más los letreros "se alquila catalizador para pasar la revisión" o llantas para evitar la contaminación. Muchas gracias. Tiene la palabra la candidata Paola Fermín. Bueno, en el tema de soberanía alimentaria, sí, es lo que se palpa en las parroquias rurales, ¿no? Hay tantas tierras botadas que no están siendo cultivadas, que no están siendo sembradas. Ahí es donde necesitamos un apoyo inmediato para que la gente que vive en las parroquias rurales no salgan a la ciudad de Quito a buscar trabajo, sino que se queden en su misma zona. Pero ¿qué es lo que ellos te piden? Los centros de acopio. Y eso es básico, necesario, fundamental, que les dotemos de centros de acopio y para que desde ahí salgan a todos los mercados municipales y lleguen a Quito esas hortalizas, esas frutas orgánicas que podemos encontrar en nuestras parroquias rurales y que muchas veces no llegan a los mercados municipales de la ciudad de Quito. Tienen que ser productos de buena calidad. Tenemos que seguir apoyando justamente desde Conquito y diferentes instituciones para que los campesinos, la gente que todavía siembra en la ruralidad, tengan toda la tecnología y el apoyo que se pueda tener desde el municipio para que sigan con estas frutas deliciosas y orgánicas. Sobre todo podemos encontrar en el mercado del Arenal, que vivo bastante cerca de ahí, todo orgánico, y sí, la diferencia es enorme, ¿no? Entre un tomate orgánico y un tomate comprado en un centro comercial que está lleno de químicos. Ojalá y todos tengamos acceso a eso. En el tema ambiental, justo iba a comentar, ¿no?, lo que vemos en Acorpaire, qué es lo que sucede alrededor de los puestos de revisión vehicular. Te alquilan los catalizadores, te alquilan las llantas, te alquilan los kits médicos, para extinción de fuego, en fin. A vista y paciencia de todas las autoridades, o sea, todos sabemos y las autoridades no saben. No, pues sí lo saben, pero no les da la gana de hacer nada. Por eso que a veces me indigna y me molesta decir Quito está en desorden, Quito hace falta liderazgo, Quito necesita orden, que se hagan cumplir las ordenanzas. No es posible que al frente de un policía o de un agente de tránsito metropolitano
pasen los buses contaminando, porque es clarísimo cuando contaminan y se hagan de la vista gorda. Nadie hace nada. Pues tiene que haber cero tolerancia a ese tema. No podemos dejar que sigan contaminando nuestra ciudad a vista y paciencia de las autoridades y que no se haga absolutamente nada. Tenemos que recuperar las quebradas. En estos 27 años que llevo trabajando por mi ciudad, recorriendo sobre todo las periferias, que es ahí donde tenemos que empezar nuestro trabajo. Si es que yo llego a ganar la alcaldía de Quito, créanme que mi trabajo empezará como una espiral, de afuera hacia adentro. Trabajaré primero por las periferias para luego llegar al centro, al hipercentro de la ciudad de Quito. Ahí es donde no hay vialidad, no hay alumbrado, pero sí les cobran la tasa de alcantarillado, de recolección de basura, y sin embargo no tienen ninguno de esos servicios, así que empezaremos a trabajar por allá. Y ahí vemos la cantidad de quebradas y es una pena ver cómo llegan los camiones de basura de Maceo muchas veces y botan toda la basura de estas quebradas. Tenemos que reactivar, tenemos que limpiar nuestras quebradas y en muchos casos se lo ha hecho desde la comunidad. Sí, con poco apoyo del municipio, pero se ha hecho desde la comunidad. Y en esas quebradas, por ejemplo, Estupaco, hay las quebradas, hay quebradas donde se hace ya cultivos orgánicos que sirven para todo el barrio. Hay también quebradas que se han hecho parques lineales. Hay otras quebradas donde se están haciendo en la parte de la zona urbana, donde se hacen los cultivos urbanos, que también están funcionando bastante bien. Entonces, creo que simplemente hay que darle ese toque diferente a la administración del municipio de Quito, con una visión diferente, mucho más amplia, que es la visión de una mujer. Entonces, creo que es el momento. Su tiempo ha terminado. Gracias. Finalmente le damos la palabra al candidato Pablo Dávalos. Primero que todo quiero indicarles que estos últimos días han sido de un estrés que nos ha llevado, creo que a todos los candidatos al agotamiento, porque además tenemos que reducir propuestas que ameritan incluso mucho fundamento en 1 minuto, 1 minuto y medio, 3 minutos, y somos propensos a cometer lapsus. Así es que espero que sean indulgentes con eso, con todos los candidatos, que estamos en un ritmo realmente frenético. Con respecto a lo que significa la agroecología urbana, con respecto a lo que significa la ecología política de las ciudades, necesitamos un enfoque realmente integral. Tenemos grandes niveles de contaminación, hacemos un aporte al calentamiento global fuerte porque no tenemos regulaciones en ese sentido. Tenemos un parque automotor que es absolutamente contaminante y tenemos que empezar a tomar decisiones al respecto. Yo he propuesto el cambio en la matriz energética hacia buses eléctricos y eso puede darse a partir de este fin de semana. A partir de este fin de semana Quito podría contribuir a nivel mundial con una estrategia sostenible y sustentada de empezar a reemplazar esos buses que contaminan por buses eléctricos, ¿no? Dentro de un esquema integral de transporte. Pero no solo eso, sino que también nosotros producimos muchos residuos orgánicos que al no ser tratados sirven también de fuente de contaminación y alimentan plagas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que los residuos orgánicos sean recogidos lunes, miércoles y viernes, por poner un ejemplo, en vehículos especializados y que pasen a formar parte de compostajes y que se integren a los procesos de agroecología urbana. Esto significará que en el distrito metropolitano vamos a tener fertilizantes de origen orgánico y vamos a ir alejándonos de los agrotóxicos. También necesitamos un enfoque integral con lo que respecta a la forma como tratamos la naturaleza. Somos una cultura que consume mucho, que no es respetuosa, que no ha aprendido a reutilizar ni a reducir. En ese sentido vamos a llevar adelante estrategias de reducción, por ejemplo, plástico cero para el municipio del distrito metropolitano de Quito, una estrategia que apunte también a responsabilidad ambiental. También nosotros estamos asimismo con una visión, si ustedes quieren, de una ecología más amplia, porque la forma de alimentarnos que tenemos los quiteños nos está conduciendo a que la principal causa de mortalidad en el distrito sea la diabetes. La diabetes significa que estamos comiendo mal. La diabetes significa que el plato de comida que llega a nuestra mesa no tiene las condiciones que defiendan la salud. Es ya un problema de salud pública.
Por eso apuntamos a nuevos hábitos, por eso apuntamos a recuperar la gastronomía, y en ese sentido, por ejemplo, a través del Banco de la Ciudad podemos financiar cooperativas de la economía popular y solidaria que realicen el catering para las escuelas, ¿no? Y podemos declarar a nuestra provincia libre de extractivismo, libre de minería, por ejemplo, ¿no? Tenemos que entrar a recuperar nuestros ríos, tenemos que recuperar nuestra fauna, tenemos que recuperar todo lo que significa el Pichincha, hacer un gran geoparque en el Pichincha, proteger a las parroquias rurales de la presión inmobiliaria que en este momento están sufriendo, tratar de redensificar sobre todo el hipercentro que no tiene los niveles de habitabilidad esperados, cumplir con lo establecido en Hábitat 3, con lo establecido en la Constitución. Si la Constitución dice que somos un país libre de transgénicos, en consecuencia tenemos que hacer cumplir esa disposición constitucional, garantizar la salud de todos los habitantes del distrito metropolitano a través de una visión que sea integral. Recuerden que Pachacuti fue el movimiento indígena, fue el movimiento social que llevó adelante justamente estas tesis. Muchas gracias. Les queremos anunciar que estamos entrando en la parte, vamos a entrar en la parte final de este conversatorio, y para eso vamos a hacer una modificación que esperamos no implique una disminución de las posibilidades de expresión de cada uno de los candidatos en aras del tiempo de cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les vamos a asignar a cada uno de los candidatos 3 minutos de tiempo para que en esos 3 minutos de tiempo amplíen algún tema de su exposición que se quedó pendiente, pero también les vamos a presentar las preguntas que hemos recibido de los asistentes aquí para cada uno de los candidatos, y tenemos una pregunta de carácter general que nos ha venido para todos los candidatos, de manera que cada uno de los participantes que se encuentran en la mesa van a tener una pregunta para contestar y también una de carácter general, y como les decía, eventualmente la posibilidad de que amplíen las explicaciones que nos han dado, las exposiciones que han hecho en este conversatorio. En el marco de la metodología que hemos llevado, la primera pregunta va dirigida para el candidato Dávalos. La pregunta es: ¿cómo sería el tipo de seguridad o cómo se ejecuta el botón de pánico? ¿Tengo que responder yo? Candidato, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo para eso? 3 minutos. Incluido la exposición y todo. ¿Y con eso termino? Sí. Ya perdió un minuto. Bien, nuestra idea es incorporar las tecnologías del siglo XXI, los mecanismos de la sociedad de la información a las estrategias globales de seguridad. O sea, en vez de que tú tomes una foto a una persona que está siendo víctima de violencia o que está en situación de vulnerabilidad, tú vives en un edificio, tú vives en un barrio o tú estás en la calle y ves que una persona está siendo asaltada, que una persona está siendo vulnerada, no simplemente te limitas a ver o a constatar eso, sino que es como si tomaras una foto, pero en vez de tomar una foto, tomas la foto y activas el botón de pánico, y eso inmediatamente genera las coordenadas y la situación de emergencia que está viviendo esa familia, esa persona, que se conecta con el ECU 911, con la estación de policía.